A continuación, vamos a ver cómo crear un cuestionario en la plataforma de posgrado virtual. Lo primero que debemos hacer es activar la edición. En este momento ya nos encontramos en el curso. Entonces vamos a ir donde está el engranaje y vamos a seleccionar activar edición. En este caso yo ya lo tengo activo, ¿ya? Por eso me sale desactivar edición. Posteriormente todos nuestros módulos se van a ver desplegados hacia abajo. Nosotros seleccionamos el módulo en donde queremos crear la prueba o el cuestionario. Vamos a ir a este módulo. Luego, tenemos que seleccionar en donde dice añade una actividad a un recurso que siempre se encuentra en la parte inferior de cada módulo. Vamos a seleccionar la opción de cuestionario. Pulsamos agregar. Vamos a colocarle un nombre a la prueba, una descripción en donde puede mencionar de qué va a tratar el cuestionario, cuánto tiempo requiere para realizarlo, cómo va a ser el método de evaluación, etc. Luego vamos a tener una opción de temporalización. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una opción para colocar cuándo se abre el cuestionario y cuándo se cierra, o sea, cuál es el límite de tiempo que va a tener nuestro estudiante. Si yo coloco que se va a abrir el 1 de septiembre a las 2:18, vamos a colocar que se cierre a las 15:18, yo le estoy dando desde esta hora hasta esta hora para que el alumno desarrolle su prueba. Pero, aún así yo puedo, por ejemplo, colocar que la duración de la prueba sea de 30 minutos. Significa que a pesar de que yo le di una hora, en la temporalización, yo puedo darle un límite de tiempo dentro del rango que yo les estoy señalando, ¿ya? Entonces, si el alumno, yo lo tengo en esta configuración, y el alumno ingresa y a las 2:20 va a disponer hasta las 2:50 para poder realizar la prueba. Si yo esto no lo habilito, el alumno tendría el tiempo completo que se encuentra en la parte de abrir y cerrar cuestionario. Calificación. Tenemos que fijarnos que en el método de calificación siempre el intento permitido sea de 1, ¿ya? Porque si no, el alumno podría realizar múltiples veces la prueba y no es la idea. Posteriormente tenemos métodos de navegación. ¿A qué se refiere un método de navegación? Libre o secuencial. El libre es que el alumno puede pasar de la pregunta 1 a la pregunta 10, de la 10 a la 3, de la 3 a la 5 y sin ningún problema. El método secuencial es que va a ir de la 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 sin poder volver a una pregunta anterior. ¿Ok? Entonces luego tenemos cómo se van a dividir nuestras páginas. Las páginas vienen dadas al principio por solamente una pregunta y ustedes después ven si quieren agregar que cada una página hayan 3 preguntas o 2 preguntas o 4, etc. De todas formas, esta parte igual se puede modificar cuando estamos creando las preguntas. Comportamiento de las preguntas. Si queremos que se pueda dar la opción de ordenar las respuestas al azar, vamos a dejarlo así, ¿ya? Y la retroalimentación que sea diferida. Y en opciones de revisión es súper importante descliquear, ¿ya?, estas 2 columnas de acá. ¿Por qué? Esta columna de acá le va a entregar, si es que la tenemos cliqueada, el intento, si es que fue correcta, los puntos, la retroalimentación, todo cuando el alumno hace clic en enviar la prueba. Entonces, significa que otros alumnos todavía se encuentran rindiendo la prueba si es que este alumno terminó antes, pudiendo entregar información que nosotros no queremos que se entregue. Por lo mismo, esta hay que dejarla descliqueada, ¿ok? Posteriormente, si nosotros descliqueamos la primera y no descliqueamos la segunda, significa que si el alumno envía la prueba y después se mete al cuestionario, él va a poder revisar su prueba de la misma manera hasta que el cuestionario siga abierto. O sea,
si nosotros dijimos que va a ser hasta las 15:18, hasta las 15:18 él podría revisar su intento si es que él la envió antes. Entonces podría revisar si fue correcta, cuántos puntos tuvo, cuál es la retroalimentación que le dieron. Entonces lo ideal sería que esta también se encuentre descliqueada para evitar copias, ¿ya? Y por último tenemos después de cerrar el cuestionario, o sea, significa que después de pasada a las 15:18 en este ejemplo, o sea, a las 15:19 recién le aparecería al alumno el intento, si fue correcta, cuáles son las respuestas correctas, los puntos, la retroalimentación específica que le puede dar usted directamente al alumno, o una retroalimentación genérica o la global que se hace en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, esta es la opción de revisión que sí deberíamos tener marcada. Todo lo otro, no. Apariencia es en la parte en donde nosotros colocamos si queremos que el alumno se muestre con una imagen o no, y si queremos que tenga uno o más decimales nuestras calificaciones, y posteriormente, si es que queremos colocarle una contraseña, la retroalimentación global. Esta retroalimentación va más o menos en lo que sería en porcentajes de aprobación. Por ejemplo, el alumno tuvo un 100% de aprobación. Yo lo felicito, le digo felicidades, has tenido un excelente desempeño en esta prueba. Posteriormente podría tener una del 50% y le escribo: tu rendimiento no ha sido el adecuado para poder realizar con éxito esta prueba. Te recomendaría bla 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 bla. ¿Ok? Entonces de esta manera podríamos tener una retroalimentación global de ojalá dar ánimo al alumno. ¿Ok? Ya. Luego tenemos los ajustes comunes de módulo, que no los vamos a ver ahora, las restricciones de acceso, la finalización, etc. Ya estamos listos. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos que tenemos que colocar el nombre de la prueba, una descripción, si queremos mostrar esta descripción en la página del curso, la temporalización, la calificación, el esquema, aunque ustedes esta parte de acá lo pueden dejar, bueno, lo pueden revisar, pero la idea es que lo dejen tal como viene o lo pueden cambiar, ¿ya? Entonces tenemos la calificación, que sería en intentos permitidos que esté siempre en 1, eso hay que verificarlo, y en el esquema ya ustedes pueden elegir si es libre o secuencial. Ya todo lo otro lo vamos a ver en otra parte de cómo seguir haciendo nuestra prueba, porque ahora solamente tenemos la configuración. Entonces vamos a guardar cambios y vamos a mostrar. Me dice que aún no se han agregado preguntas, ¿ya? Entonces yo voy a poner editar cuestionario. Si se fijan acá me sale toda la descripción. Intentos permitido 1. Este cuestionario está abierto desde, y este cuestionario cerrará hasta, ¿ya? Entonces voy a colocar editar cuestionario, y acá tengo para editar cuál va a ser mi calificación máxima. En este caso yo prefiero que se realice por puntos, o sea que yo al alumno le muestre el puntaje total de la prueba y posteriormente ustedes con una escala de nota les digan cuál fue la nota con respecto al puntaje obtenido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si mi prueba va a tener 30 puntos o 32 puntos, yo voy a guardarlo. Vamos a ir, para poder ir agregando preguntas, voy a pulsar agregar una nueva pregunta. Tengo distintos tipos de preguntas, ¿ya? Entonces vamos a ver la primera, que es de opción múltiple. Vamos a pulsar agregar. Nombre de la pregunta, que es cómo lo identifico yo. Y el enunciado de la pregunta, que sería la pregunta que le vamos a hacer al alumno. Puntuación por defecto, que sería el 1, pero le pueden colocar más, 2, 3, 5 puntos. Una retroalimentación general, que podría decir sí, esto es por tal y tal motivo, bla bla bla, etcétera, ¿ya? Luego tenemos, queremos que sea una sola respuesta o varias respuestas. En este caso vamos a seleccionar una respuesta. Y luego, si es que queremos o no, barajar las respuestas. O sea que la A le pueda salir al autor en la C, en la D,
etc. ¿Ya? Luego tenemos los tipos de numeración que podemos tener. Y acá ya van nuestras respuestas. Entonces tenemos nuestra respuesta 1. Por ejemplo, acá vamos a escribir lo que sería la respuesta número 1. Y si es que esta respuesta fuese la correcta, le colocaríamos calificación 100. ¿Ya? Que no necesariamente la primera va a ser la correcta. Luego tenemos una retroalimentación que podríamos dar en caso de que esta respuesta fuese correcta o fuese incorrecta. Vamos a tener la respuesta 2, la respuesta 3 y vamos a dejar solamente hasta la 4. La otra no la vamos a colocar y vamos a decir que la 4 es la respuesta correcta. Por ejemplo, si yo quisiera que fuera más de una respuesta, en vez de colocar un 100%, le pondría, por ejemplo, si son 2, le pondría un 50% y a esta de acá le pondría otro 50%. Pero en este caso, como lo dejamos que fuese una sola respuesta correcta, el porcentaje va a ser de un 100% en la respuesta correcta. Y vamos a colocar guardar cambios. De esta manera ya tendríamos creado la primera pregunta. ¿Y cómo se visualizaría? Si se fijan, acá ya tenemos el enunciado de la pregunta, que sería la pregunta como tal, y las respuestas al azar. Si se fijan, como yo puse que era al azar, la respuesta que yo puse en el 1 apareció en la C, y la respuesta que puse en la B sí me apareció en la B, pero porque, bueno, están al azar, ¿ya? Y si yo marcara, por ejemplo, la 4 me debería dar que es la correcta. Ok, vamos a seguir viendo. Vamos a agregar una segunda pregunta. O podríamos colocar, por ejemplo, una descripción para poder explicar a los alumnos qué es lo que necesitan hacer en la prueba. En este caso, le colocaríamos un nombre de identificación para nosotros y el enunciado de la descripción. ¿Ok? Y si yo, por ejemplo, quiero dejarla en la misma página, la muevo. Y en este caso tenemos solamente una página que tiene dos ítems, o sea, el primero sería la descripción y posteriormente tendríamos la primera pregunta. ¿Ya? Si yo me arrepiento y quiero dejarlo en una pregunta separada, le doy clic acá en añadir salto de página. Pero como la quiero dejar debajo de la descripción, la dejamos con una sola. Ok, si se fijan acá me sale el puntaje que yo coloqué. Y hasta el momento solamente tenemos 5 puntos de los 32 que dijimos que íbamos a tener. Así que vamos a añadir otra pregunta, una hora de verdadero y falso. En este caso vamos a colocar cómo la vamos a identificar. Y acá va nuestro enunciado de la pregunta, ya sea verdadero o falso. Vamos a colocar que esta va a valer 10, por ejemplo, y acá es en donde nosotros colocamos si la respuesta es verdadera o si la respuesta es falsa. Ya, entonces, por ejemplo, yo coloco que mi enunciado es verdadero. Y acá yo doy una retroalimentación para la respuesta verdadera y una retroalimentación para la respuesta falsa. Y luego vamos a guardar los cambios. Entonces, si yo quiero que estas dos queden separadas, las dejo en una página diferente. Si yo quiero que esta quede junta, la dejo en la misma página. Vamos a dejar acá. Si queremos, podemos añadir un encabezado a la sección. Esto se realiza, por ejemplo, acá tenemos un encabezado. Pero acá si yo coloco en este no me aparece encabezado. Y en este tampoco, porque en el primer agregar y en el último no van a aparecer. Solamente los que se encuentran en el del medio. Entonces voy a poner un nuevo encabezado para la sección.
Y ahí me va a aparecer, por ejemplo, para colocar un ítem 2 a la prueba. Ya, vamos a seguir agregando preguntas. Luego tenemos una pregunta de desarrollo. Entonces le vamos a colocar el nombre de la pregunta, que es como yo lo identifico, y qué es lo que ellos tienen que desarrollar. En este caso le vamos a poner que vale 17 puntos. Y en la parte de acá ya podemos ir viendo algunas opciones adicionales que les vamos a agregar. Por ejemplo, cuánto va a ser el tamaño de la caja. Cuántas líneas para soportar. Por ejemplo, podría ser una caja que es como esta, de 20 líneas. O si es que es o no opcional el texto, ¿ya? Si es que quiero que sea sin formato, sin texto, o un texto sin formato, o si es con editor HTML con selector de archivos. Entonces el editor HTML sería este de acá, y el editor HTML con selector de archivos nos permitiría subir archivos, ¿ya? Entonces tenemos que si le dejamos esta opción podríamos tener que el texto sea opcional o que el texto sea obligatorio, ¿ya? ¿Cuántas líneas de texto? Si permitimos archivos adjuntos, recuerda que tenemos que tener seleccionada esta, y cuántos. Ya, si yo selecciono este y no selecciono cuántos archivos no me va a dejar subir. Entonces tenemos que colocar, por ejemplo, que tenga 1. ¿Y cuántos son requeridos? Entonces si yo quiero que sí o sí me suban un archivo, le ponemos que 1. Si son un archivo que sea opcional, le colocamos que sean opcionales. ¿Y cuál es el tipo de archivo que podemos elegir? ¿Ya? Por ejemplo, si queremos que suba un documento y que sea cualquiera de estos tipos de documentos, vamos a colocar acá guardar cambios, y solamente me dice documento y cuáles son los documentos que se pueden colocar. Y con esto nosotros también podemos agregar una plantilla de respuesta o una información para el evaluador, ¿ya? Que esto es como solamente para ustedes. Y vamos a guardar cambios. Con esto ya tenemos 3 ítems creados, son 3 preguntas creadas, que son los tipos de preguntas que más se utilizan, que es el de opción múltiple, el de verdadero y falso, y el de desarrollo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá queremos agregar otro encabezado a la sección, y vamos a decir que este último también es del ítem 3. De esta manera ya tendríamos, por ejemplo, nuestra prueba. Ya la hemos desarrollado. Nuestro total de puntos es igual a la calificación máxima, lo que significa que de esta manera nosotros, cuando realizaran la prueba los alumnos, vamos a obtener el puntaje, ¿ya? Y después nosotros, por ejemplo, podemos irnos a escala de notas .cl y seleccionar cuánto es el nivel de exigencia, cuál es el puntaje máximo y de cuánto el incremento. Ya, entonces, por ejemplo, si yo voy a obtener de 0,5, quizás me sirva tener 0,5 y revisar cuál sería mi escala de nota, ¿ok? Entonces con esto ya tenemos nuestra prueba creada, y ya si volvemos al curso nos muestra, por ejemplo, intentar resolver el cuestionario. Si yo quiero volver a editarlo, selecciono acá editar cuestionario, ¿ya? Entonces de esa manera volvemos a en donde se encuentran nuestras preguntas.